Muy buenas a todas y a todos. Hoy vamos a hablar de otro tema que no tiene mucho o nada que ver con lo que estamos viendo. Acabamos de celebrar hace poquito la fiesta del Corpus Christi. Cuando yo estudiaba en la facultad de teología para ser sacerdote, una materia que a mí me gustó mucho fue liturgia. Y entonces ahí se estudiaba también la historia de la liturgia. Lo que voy a contar ahora lo cuento con sumo respeto, pero también para que vean, el objetivo es para que veamos todos cómo la iglesia siempre se está reformando, siempre. Eh, ah, de los primeros siglos y bastante ya adelantado, todo el pueblo de Dios compartía, participaba, como ahora de vuelta, ¿no? Que llevan los ofertorios, los laicos leen las lecturas y bueno, todo lo que hoy se sabe. Pero hubo épocas, siglo XII, siglo XIII, en donde pasaban cosas como las que, por ejemplo, voy a contar ahora. Eh, por causas que no sé, se desconocen, por lo menos para mí, eh, son cosas muy graciosas, pero espero que nadie se escandalice, ¿no? Se empezó a pensar que las palabras que decía el sacerdote durante la misa eran tan importantes que el sacerdote tenía la obligación de, cuando rezaba, celebraba la Eucaristía, tenía que susurrarla. O sea, y como era además de espaldas al pueblo, era una cosa bastante rara porque la gente estaba ahí pero casi no escuchaba absolutamente nada. Ponían un coro que cantaba, eh, pero mientras el sacerdote hablaba y celebraba la misa como si no hubiera nadie. Después otra cosa que pasó fue que sobre todo en las catedrales y en los monasterios, se empezaron a construir capillas. ¿Para qué eran esas capillas? Eran para ofrecer misas de difuntos, por los difuntos. Y en aquel tiempo se creía que un difunto necesitaba 1000 misas. Entonces los sacerdotes celebraban, venía una persona, obviamente tenía que tener dinero, y pedía por un difunto de su familia. Entonces, había sacerdotes que para poder llegar a esa cifra rezaban, por ejemplo, 20 misas por día, una tras de otra, 20 misas por día. A tal punto fue que se tuvo que poner que estaba prohibido celebrar más de 30 misas por día. Es una cosa que realmente pasó. Eh, Otra cosa que pasaba era que no se podía comulgar si antes uno no se confesaba. Pero como no se podían todos confesar, entonces cada vez empezó a ser menos la gente que comulgaba, porque no se podía confesar. Y llegaron a haber instrucciones, como por ejemplo que decía así: bueno, si un laico quiere recibir la Eucaristía, bla, 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 como que los laicos prácticamente no comulgaban, ¿no? Así como, bueno, esta devoción a la Eucaristía, a la celebración donde el pan y el vino se convierten en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, se fue haciendo cada vez más fuerte. Notemos de paso la fe que tenía el pueblo de Dios. Claro, como en esa época muchas cosas para hacer en la Edad Media estamos hablando, ¿no? Que para mí fue un momento
una iglesia potente, llena de fe, pero se producían en estos casos bastante raros, extravagantes. Hasta eh, pasó también que en el momento de la elevación, eso no se hacía, pero en el siglo XII, siglo XIII, se pidió que el sacerdote, en el momento de, que era como ahora la consagración, se levantara la hostia y después del cáliz para que la gente lo viera, cosa que sigue siendo así. Yo veo las misas que la gente en el momento en que se levanta agachan la cabeza, cuando en realidad el sacerdote levanta la hostia para que la gente la vea. Bueno, en aquel tiempo era tanta la devoción que la gente tenía por la Eucaristía que se cuenta, y es verdad, que había gente que corría de una iglesia a la otra para ver la elevación. O sea, querían participar del asombro del misterio enorme que significaba que ahí estaba Cristo y entonces, vuelvo a decir, no había internet, no había televisión, no había nada, entonces, pero la gente tenía mucha fe. Y entonces se producían estas cosas, como digo, no sé cómo llamarlas, como las vemos hoy, pero en aquel tiempo para la gente era importante, ¿no? Y se iban a correr de un lado al otro, se iban a correr de un lado al otro, para ver una y otra vez en el de ese domingo el gran misterio de la consagración. Bueno, eh, a tanto fue que hubo un momento dado en que la fiesta del Corpus Christi llegó a ser la fiesta más importante del año, superando a la Pascua. ¿Para qué cuento estas historias? Bueno, un poco para conocer más a la iglesia que es nuestra madre, otro poco para que vean el grado de fe que había, pero especialmente para que comprendamos cómo la iglesia siempre se tiene que ir reformando, ¿no? Eh, achicando los excesos, podemos decir así. Y quiero terminar, hoy tenemos, no esto, pero tenemos metido adentro de la cultura católica, a mí me educaron de esa manera, eh, que para ser cristiano la cosa pasa por el esfuerzo personal. Eso ya lo vimos muchas veces, ¿no? No es la lógica de la gracia, de que todo lo hace Dios, de que el hombre ante Dios tiene que mostrarse siempre pasivo, ¿no? Para que Él obre, no tener el protagonismo. Bueno, todos sabemos que no, no es eso lo que nos han enseñado y todavía no hemos salido de eso. ¿No? Y bueno, no sé cuántos años más nos llevará eh, volver a recuperar eh, esto que es esencial en la vida cristiana, ¿no? Que la obra la hace Dios en nosotros. Es Él el que nos busca, es Él el que nos busca. Mira que estoy a la puerta y llamo, y al que me abra entraré y cenaré con Él. Y todo ese maravilloso frase del Apocalipsis, bueno, la iremos recuperando poco a poco. Espero que le haya gustado esta charlita y, y espero que, que yo no haya ofendido a nadie, no es mi intención, pero eh, nos hace bien saber que la iglesia, lo digo por última vez, siempre tiene necesidad de volver a su eje, a lo que debe ser, y cómo van apareciendo permanentemente o exageraciones
o maneras de vivir el Evangelio que tienen que ser corregidas. Bueno, nos vemos mañana si Dios quiere. Les mando un abrazo grande con todo cariño.